La salud puede ser una categoría entre muchas, pero puede ser también una categoría de categorías. De la misma forma que hemos desglosado las distintas categorías antropológicas y las distintas categorías sociológicas, podríamos enfrentar las categorías en las que nos coloca la salud. Y me parece que en el siglo XXI hemos experimentado entre la salud como categoría el problema de la pandemia. Y cómo las distintas situaciones sociales, culturales, artísticas, profesionales nos llevaron también a enfrentar la pandemia de modo distinto. Entre ellos, eh, según la ONU, 500 millones de niños no pudieron estudiar durante los años de pandemia porque no tenían ni el fluido eléctrico, ni el sistema electrónico, ni las computadoras, los teléfonos que eran necesarios para ese objetivo. Por tanto, me parece que la pandemia nos enfrenta a la madurez de la salud como categoría que debemos no discriminar. Y tenemos, lógicamente, en la salud la discapacidad física. No podemos discriminar por la discapacidad física. Lógicamente, tampoco por la discapacidad mental, por la discapacidad laboral y por la discapacidad psicológica. Sin embargo, me gustaría analizar, sin profundizar, en el principio de igualdad y no discriminación, que creo que he sido suficientemente crítico respecto a esa falacia interpretativa de la Corte Interamericana, con la única razón de decir que en la Convención de Discapacidad y en los protocolos o en los manuales de discapacidad de la Suprema Corte se produce un principio de igualdad que podría ser discriminatorio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que darnos cuenta de en qué momento una discapacidad afecta a la persona discapacitada física, mental, laboral o psicológicamente respecto a ciertos tipos de trabajos. Y por tanto, entonces, si nosotros producimos competencias desiguales en materia de capacidad o de discapacidad, en materia de salud o en ausencia de salud, podríamos producir un grave incómodo en muchas personas. Es una categoría de salud, un síndrome de Down, y es precioso, ¿no? Cómo las familias se unen en torno al hijo con síndrome de Down y cómo el hijo conforma familia, y es precioso vivir y compartir con hogares, con niños y niñas con síndrome de Down, pero tenemos que considerar que ese niño necesita una atención especial por salud. El SIDA nos enfrentó en el siglo pasado y ahora en este siglo a un problema de personas que fueron rechazadas por una enfermedad contagiosa. Cuando una persona, por ejemplo, nace con problemas de cojera, con problemas de sordera, cuando nos enfrentamos al síndrome de Asperger, con las psicopatologías, muchas de ellas delincuenciales, algunas de ellas controlables, algunas de ellas difíciles de controlar, cuando nos enfrentamos a enfermedades infecciosas, nerviosas, cuando nos enfrentamos al tema de la drogadicción, al alcoholismo, a la ceguera o a la debilidad visual, a la incapacidad mental, al autismo, que es una situación de muchos niños difícil de comprender aún todavía por muchos pedagogos, sin darnos cuenta de las grandes capacidades de los autistas, y sin embargo que nos lleva a discriminarlos porque no se comprende y a veces no se soporta y a veces no se acoge por los padres, lógicamente las variables del cáncer, la artritis, y podríamos dar una lista enorme de
de enfermedades que nos lleva a categorías de salud sobre las cuales tenemos que saber decidir sin discriminar. Pero aquí quiero ser claro, decidir sin discriminar, sin producir una falsa igualdad de competencias. Porque hay personas que por su situación física podría ser menos capaz en ciertos trabajos que otra, y hay personas que por su discapacidad es mucho más eficaz laboralmente que otras. Estas diferencias son muy importantes considerarlas cuando estamos trabajando, cuando tenemos que trabajar, nada menos que las categorías de antropológicas y en concreto la salud como una de ellas. Muchas gracias.